En el Calmecac, la casa del lloro y de la tristeza. Al llegar a los 15 años, Cuauhtémoc debió cruzar el recinto del Templo Mayor, atravesando el pórtico divino y la muralla de serpientes que lo circundaban, símbolo de las faldas de la diosa de la tierra, hasta llegar a su interior al Calmecac, colegio y monasterio de la nobleza mexica, a donde los padres conducían a los jóvenes para el aprendizaje de las ciencias, las artes y fundamentalmente los misterios de la religión. Sahagún nos ha transmitido las palabras con que los padres despedían al hijo, entregándolo a aquel lugar en donde no habría de ser honrado, sino humilde y menospreciado y abatido. Ahora decían sentenciosamente: ve a aquel lugar donde te ofrecieron tu padre y tu madre, que se llama Calmecac, casa de lloro y de tristeza, donde los que allí se crían son labrados y agujereados como piedras preciosas y brotan y florecen como rosas. De allí salen como piedras preciosas y plumas ricas sirviendo a nuestro Señor, y allí reciben sus misericordias. En aquel lugar se crían los que rigen, señores y senadores y gente noble, que tiene cargo de los pueblos. De allí salen los que ahora poseen los estrados y sillas de la República, donde los pone y ordena nuestro Señor que está en todo lugar, Tezcatlipoca. También los que están en los oficios militares, que tienen poder de matar y derramar sangre, allí se criaron. Por eso conviene, hijo mío muy amado, que vayas allí, muy de voluntad, y que no tengas afección a ninguna cosa de tu casa. Colegio y monasterio a la vez, el Calmecac, que significa literalmente donde las casas están alineadas, quizás aludiendo a la ristra conventual del edificio, era el centro de la enseñanza del país y el lugar en que los adolescentes entendían por primera vez el esoterismo de los libros pintados, las ciencias políticas del mando, los ejercicios que habrían de prepararles para la milicia, las tradiciones históricas, las observaciones astronómicas, la belleza de los cantares, que era expresiva síntesis de la música, la poesía y la danza, pero sobre todo los conocimientos de la religión. Pues ya se ha dicho que el Calmecac tenía más de claustro conventual que de colegio. Por eso al llegar ahí se les preparaba para una vida de rigor ascético. Nota que por lo que has de hacer, continuaban diciendo los padres, es cortar cada día espinas de maguey para hacer penitencia y ramas para enramar los altares. Y también habéis de hacer sacar sangre de vuestro cuerpo con la espina de maguey y bañaros de noche, aunque haga mucho frío. Porque el Calmecac era casa de templanza, abstinencia y ayuno. Y allí pues Cuauhtémoc endureció su cuerpo en las prácticas más severas, barrió los templos humildemente y sahumó con devoción a sus dioses. Durmió en el suelo para mortificar sus apetitos sensuales, cortó leña en los bosques para el brasero divino y depositó ofrendas en los más apartados rincones de la serranía. Oró contritamente y penitenció su cuerpo con severos castigos. Permaneció en vigilia hasta la medianoche para observar el tránsito de Aldebarán, que se llama Yoaltecutli, o para bañarse en las aguas frías del estanque del recinto del templo. Pero allí también recibió Cuauhtémoc las explicaciones fundamentales de su religión y de los principios cósmicos. Volvió a escuchar, solo que ahora de los autorizados labios del sacerdocio, la explicación de los orígenes divinos. Cómo la vida humana era un don de los dioses y solo subsistía mediante la devoción y el sacrificio. Cómo en 4 apocalipsis los dioses habían destruido a los hombres que no habían sido capaces de reverenciar a sus creadores, y cómo esa 5ª generación, que era la suya propia, vivía merced a la oración y al sacrificio, pues ese 5º sol que iluminaba todos los días había empezado a caminar en la comba celeste solo cuando los dioses mismos se habían sacrificado y los hombres habían empezado a ofrecerle corazones humanos, el precioso alimento del dios solar.
Igualmente allí penetró Cuauhtémoc en los misterios del Olimpo agrícola de su religión y en el conocimiento de un culto por sobre todos, el de Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, pues no debe olvidarse que Cuauhtémoc era un caballero águila cuya devoción primordial por lo mismo era la del dios guerrero, el siniestro Huitzilopochtli, cuyo atavío totémico era el águila solar. Quizá también que Tezcatlipoca, el ubicuo dios de la noche y de la maldad, patrón de los hechiceros, debió recibir el ritual del joven príncipe azteca, pues Huitzilopochtli solo parece tratarse de una variante mexicana de lo que antiguamente fuera Tezcatlipoca. Pero desde luego, otra deidad fundamental cuyo culto aparecía relacionado fue el de Tlaloc, el germinador, el que reverdecía los campos y fructificaba las mazorcas del maíz. Una deidad benévola, que solía en el mysterium tremendum de aquella religión tornarse un dios maléfico que retiraba sus aguas y provocaba sequías y hambre, arrojando sus lluvias en exceso para devastar los campos y pudrir las semillas. No en vano en aquel recinto del Templo Mayor, circundado por el muro de serpientes, estaba la pirámide central con sus 2 teocalis, o casas de los dioses, dedicados a las 2 deidades fundamentales de la mitología mexicana, Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, y Tezcatlipoca, dios de la noche y de los hechiceros, el dios águila y el dios tigre. Pero igualmente otros dioses indígenas se volvieron allí incomprensibles y familiares para Cuauhtémoc. Quetzalcóatl, dios creador y de los vientos, cuyo disfraz totémico era la serpiente emplumada. Tlaltecutli, señor de la tierra, cuya mujer Coatlicue, la de la falda de serpiente, era el manto de la tierra que devora a los hombres y a los soles. Mictlantecutli, el dios de los muertos y príncipe de las moradas oscuras. Xipe, patrón de los plateros y dios del reverdecimiento en los tiempos primaverales. Chalchiutlicue, la de la falda de jade, diosa de las aguas de los ríos y de las lagunas, los dioses del maíz como Sinteotl, Ixchilonen, la tierna espiga del maíz, los dioses de las flores y de las danzas, Xochipilli, el señor de las flores, y Macuizochitl, 5 flor. Y fue allí en el Calmecac en donde Cuauhtémoc recibió la enseñanza fundamental de su vida, la historia de su pueblo. Podemos imaginarnos a los sacerdotes de Tenochtitlán desplegando los libros pintados en papel de amate y describiendo e interpretando las escenas allí dibujadas en colores vivos. El Hunotecpatl, correspondiente al año 1116 de nuestra era, su tribu abandonó su patria primordial, Aztlán, el lugar mítico de la blancura o de las garzas, una lejana isla en el norte de México. Entonces eran chichimecas, es decir, cazadores que portaban arcos y flechas y vestían toscas pieles de animales, y por lo mismo, hordas errabundas que perseguían los venados y bisontes de las planicies septentrionales del país. Teoculoacán, el divino cerro Corcovado, que se ha pretendido del actual Culiacán, fue el primer lugar que tocaron en esa penosa peregrinación que les convirtiera en vagabundos y parias durante varios siglos. Allí levantaron su primer adoratorio, al dios tutelar azteca, Huitzilopochtli, al que habría de señalarle su futura patria y hogar. Después vino Tamoachan, el lugar donde el árbol se quebró, en donde los mexica se separaron del resto de las tribus nahuachichimecas, de los xochimilcas, tlaxcaltecas, gentes de Cuernavaca. Con lágrimas en los ojos, aquellas tribus hermanas acataron la orden del dios que los desintegraba, que los disgregaba. Los siguientes lugares tocados en su migración son ya localizables e históricos. Atrás quedaban las desoladas y solitarias estepas del norte, el Teotlapan, las tierras divinas, el lugar de la aridez y de las hordas cazadoras. Habían alcanzado en efecto Tula a mediados de aquel siglo, pero el antiguo y venerado santuario de Quetzalcóatl
había sido arrasado y sus ruinas les recordaban que precisamente su destrucción por las hordas chichimecas fue la señal de que las ricas tierras del sur quedaban abiertas a las migraciones septentrionales. Por esos rumbos otomíes, hoy del estado de Hidalgo, penetraron en el Valle de México, en las suaves tierras del corazón de la altiplanicie, cuyas tierras fértiles y abonadas regularmente por las lluvias y serranías pobladas de pinares y espejeantes lagunas habrían de poner término a su larga y penosa marcha. Cuauhtémoc mismo debería escribir años más tarde con poéticas y sentidas frases la emoción que sus antepasados sintieron a la vista del Valle mexicano. En una cédula redactada por el año 1523, en la que defendía como cacique de Tlatelolco los derechos de los tlatelolcas al usufructo de las isletas y riberas de la laguna de Texcoco contra Texcoco mismo, decía: «Aquí ponemos y asentamos en la forma que hallamos la laguna grande, como atijereada, sus olas como plata y brillantes como el oro, tan fragante y olorosa, donde fundamos nuestro pueblo Tlatelulco». Allí mismo, con sencillas palabras, recordó las tribulaciones de la peregrinación de sus antepasados. Nosotros, los mexicanos, fundamos este florido y fragante pueblo de Tlatelulco, y estando ya quieta y pacíficamente, se acordaron en sí lo que en su corazón sentían por los trabajos y desdichas que habían padecido. Y ellos, los antepasados, cantaron con gran tristeza y ternura un sonoro cantar los viejos antiguos de Tlatelulco. Tocaron su instrumento engarzado de plata y esmaltado en ricas piedras de jade, al que llamaban Teponaztle, rememorando los trabajos y calamidades. La llegada a Coluacán, caminando por la laguna en la que se cobijaron con la lama del agua, viviendo entre carrizos y tulares, trayendo y cargando sus armas y no dejando sus escudos o rodelas de preciosas y ricas plumas. En efecto, perseguidos y escondiéndose entre las espadañas, padeciendo hambres y derrotas, como la de Hunotochtli en 1298, cuando en las cercanías de Chapultepec fueron desbaratados y solo algunos milagrosamente conducidos por su Dios lograron salvarse. Se hubieron de acoger a la servidumbre de Coloacán. Aquel sitio, Coloacán, en los labios de los sacerdotes Tenochca, era el recuerdo de su cautiverio babilónico. Allí tuvieron que darse como mercenarios y esclavos, porque la gente sufría y estaba en la miseria, escribió después un cronista indígena. Y fue allá, en Coloacán, una pequeña villa indígena de ascendencia tolteca cercana a la Ciudad de México, en donde los mexicanos dieron el primer testimonio de su valor y decisión, pues fue allá en donde vencieron y derrotaron a los Xochimilcas para las gentes colúas, y en donde, para clarificar cuantitativamente su victoria, cercenaron las orejas de sus enemigos. Las historias y crónicas fijaron la fecha de esta victoria, que marcó el fin de su cautiverio, pues solo entonces se les dio su libertad en recompensa, el 12 Tochtli de su calendario, esto es 1322. 3 años después de su liberación, en 1325, fundaron al fin su patria y hogar. El omnipresente y poderoso Huitzilopochtli cumplía el milagro de la revelación. En un islote de la laguna, los sacerdotes toparon con un águila erecta sobre un montón de piedras en las que crecía un nopal, la que moviendo suavemente las alas llevaba en el pico el símbolo de la palabra guerra, Atl Tlachinoli, es decir, el símbolo del fuego, la inundación, algo que equivalía a destrucción o guerra y cuya forma serpentina tomaron los españoles por una serpiente. Al fin, el Dios les había conducido al sitio de promisión, al solar futuro de la tribu, a Tenochtitlán, un islote de tierras cenagosas, poblada de apretados tulares, huejotes y sabinos, pero en cuyo corazón manaba una límpida fuente y en el que las aguas salitrosas de la laguna les aislaban y defendían. Sin embargo, todavía algunos años tuvieron que rendir servidumbre y darse de aliados y mercenarios de guerra a una poderosa ciudad vecina, Azcapotzalco, que por entonces mantenía la hegemonía política del valle.
Como aliados de los tepanecas de Azcapotzalco, pronto hicieron oír su nombre y se hicieron temibles en los valles mexicano, poblano y morelense. Fue así como hubieron de cambiar de organización social, abandonando el viejo comunismo gentilicio, fundado en los clanes totémicos y en el Consejo Democrático de la tribu, y elegir sus primeros soberanos. Fue también en aquella isla en donde los mexica se cindieron en dos fracciones tribales, la septentrional o Tlatelolca y la suriana o Tenochca. Pero aquel aislamiento dio pronto sus mejores frutos, pues la prosperidad y la independencia fueron sus consecuencias inmediatas. Pronto, por lo mismo, llegó la hora decisiva. El 13 Acatl de su cuenta, esto es 1427, el despotismo del soberano de Azcapotzalco exacerbó sus ánimos. Algunos años antes los azcapotzalcas habían dado muerte al rey de Texcoco y usurpado el trono, persiguiendo al legítimo sucesor Netzahualcóyotl. En 1427 asesinaron a los señores de México y Tlatelolco, colmando con esto la resistencia de las tribus mexicanas. Y en esta hora grave fue elegido Izcóatl como supremo señor por el electorado azteca, y fue este soberano quien condujo a su pueblo a la liberación final y a los inicios de su grandeza. Azcapotzalco fue arrasado y la ciudad entera reducida a escombros y a mercado de esclavos, mientras en lo político pudo instalar al legítimo soberano de Texcoco, a Netzahualcóyotl, con lo que sentó las bases de la confederación de las tribus nahuas que habían de señorear a Náhuac. México, Texcoco y Tacuba formaron una alianza ofensiva y defensiva que los cronistas han llamado la Triple Alianza. Izcóatl, que reinó de 1427 a 1440, fue el primero de los grandes caudillos de México. Vencida la resistencia de Azcapotzalco y confirmada la victoria en Coyoacán, lugar subordinado a aquella ciudad, Izcóatl se preparó a poner mano en las tribus más poderosas del Valle de México, sojuzgando a los Ochimilcas y a los Chalcas y ampliando más tarde sus conquistas hasta rebasar el Valle de México y caer en el cercano Valle de Cuernavaca, llegando hasta el actual Guerrero. Moctezuma Iluicamina, el viejo Moctezuma, reinó de 1440 a 1469. Sucedió a Izcóatl y le emuló hasta sobrepasarle en grandeza. Con él se fundó definitivamente la grandeza imperial Tenochca, y con él los mexica abrieron camino hacia la Tierra Caliente, con dirección al mar, en el área totonaca, y hacia el sur en el área mixteca, la conquista del cacao, del algodón y de las plumas y las piedras preciosas. La caída de Coixtlahuaca en la Mixteca fue la señal de irrupción mexicana hacia el mediodía. Los valles de Cuautla y Cuernavaca quedaron incorporados definitivamente, en tanto que hacia Guerrero alcanzó nuevamente Iguala, Taxco y otras poblaciones comarcanas. Así la región otomí y mextiteca se abrió paso hacia la Tula y a Totonilco, y hacia la costal oriental, después de someter parte del Valle Poblano. Esto es Huejotzingo, Cholula, etc. Avanzó hacia Cotaztla, Tlapacoya y Huatusco. El nombre de Axayácatl, que reinó de 1459 a 1481, debió tener para Cuauhtémoc una significación especial, pues si bien por su padre era mexicano suriano, es decir, Tenochca, por parte de la madre era mexica septentrional, esto es Tlatelolca. Y precisamente fue Axayácatl el vencedor de la disidencia tribal de Tlatelolco y quien dio muerte al señor de aquel lugar. El breve reinado de Tizoc, de 1481 a 1486, a pesar de sus penetraciones iniciales hacia la región tlapaneca, no es particularmente importante en la historia militar, pero sí por el hecho de recordarle que ese soberano le fuera dada muerte por su incapacidad política y guerrera en un acto de justicia del electorado tribal, que seguramente quedó grabado al joven príncipe por tratarse del hermano de su padre y a quien éste sucedería en el trono. También le habría de recordar por tratarse del soberano que fundó y cimentó las obras del nuevo Templo Mayor, al que solamente habría de inaugurar su padre, Ahuizotl, el octavo rey de México.
El sucesor, Ahuizotl, que reinó de 1486 a 1502, revisitó por lo mismo un interés excepcional para Cuauhtémoc, no solo por tratarse de otro de los continuadores de la gran tradición imperialista de México, sino por el natural orgullo del hijo menor. Los 45 pueblos por él conquistados, según el Códice Mendocino, ampliaron los límites territoriales de México como solo antes lo hiciera el Huehue Moctezuma I. Un retrato de este gran conquistador se imponía frente a aquel adolescente que apenas le recordara al morir. El códice ya mencionado nos habla de sus caracteres. Fue de su natural bien inclinado y aplicado a toda virtud. Así, en el discurso de su vida y señorío, tuvo su república bien regida y gobernada, y cumplió e hizo guardar los fueros y leyes que sus antecesores habían sustentado y guardado desde tiempo de Huehue Moctezuma. Fue de templada y benigna condición, por donde sus vasallos y capitanes le amaban en extremo, y le cantaban gran reverencia. Fue de alegre condición, por donde sus vasallos continuamente en su vida le festejaban con muchos y diversos géneros de fiestas y músicas de cantos e instrumentos, así los días como las noches, ya que en sus casas nunca vacaban cantores músicos. Así lo recordaban el intérprete del Códice Mendocino a mediados del siglo XVI. Religioso en extremo, el nombre de Ahuizotl iba ligado a la historia de la edificación del Templo Mayor, a cuya solemne inauguración en 1487 habría de hacer traer más de 20,000 cautivos de la guerra tlapaneca, para su sacrificio ritual al dios solar de la tribu. La Gran Pirámide, el recinto de serpientes, el juego de pelota y el colegio mismo, el Calmecac, le habrían de recordar la fuerza constructiva de su padre, el octavo soberano de México, y su sangrienta devoción. Pero la desafortunada muerte de este supremo señor en 1502, que Cuauhtémoc recordara apenas en su niñez, habría de dar origen al ascenso de un nuevo monarca, cuya vida y hechos a él mismo le tocara vivir en parte. Moctezuma, el señor sañudo, cuyo significado traduce metafóricamente Muñoz Camargo como señor sobre todos los señores y el mayor de todos, y señor muy severo y grave, y hombre de coraje y sañudo, que se enoja súbitamente con liviana ocasión.